Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal, querido radioescucha? Muy buenas noches. Les saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz para servir a usted y a Dios también, ¿verdad? Aquí estamos nuevamente. Hoy es viernes y tenemos pues una exposición de la palabra de Dios como todos los fines de semana, y agradecemos a Dios por poder llegar hasta sus hogares, hasta sus autos, hasta sus trabajos, donde usted se encuentre. Es una bendición poder llegar hasta donde usted se encuentra para exponer lo que es la hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a iniciar hoy con un tema interesante, el cual se llama palabras de vida. Solamente Cristo tiene palabras de vida, solamente Jesús tiene palabras de vida, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata este tema en esta noche, basado en las Escrituras, lógicamente. Y quiero mandar un saludo también por allá para todos los que nos escuchan por allá en los autos, en los trabajos, como ya bien dije. También allá en La Piedad, Michoacán, a mi hermano Rafa, le mando un saludo por allá, a Uruapan, a Morelia, a Patzingán, las iglesias bíblicas de Michoacán, y por supuesto aquí localmente a las iglesias bíblicas de Lázaro Cárdenas, en Guacamayas y en Flor de Abril, y a todos mis hermanos en Cristo también, y mis radioescuchas que están atentos a esta sintonía este día viernes a las 8 de la noche, el cual es nuestro programa, nuestro diario vivir. Y bien, pues hoy vamos a comenzar con este tema basado en la escritura de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6, 60 al 71, y es una porción muy hermosa, la cual también es un poquito contradictoria tal vez para muchos, por así decirlos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, 60 al 71. Si tú no tienes una Biblia ya al lado, pues solamente puedes escuchar, pero puedes también apuntar el versículo si tú gustas y corroborar después lo que estamos exponiendo en esta noche. Es el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 71. Permítame darle lectura. Estoy con con Reina Valera, con Nueva Biblia de las Américas, hoy en esta noche, y dice el versículo 60 del capítulo 6: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, versículo 66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Y el versículo 69 dice: y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo.
Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Esto es lo que dice la Escritura, así, ¿verdad? Como se lo estoy leyendo literalmente. Pero quiero presentarles a ustedes una idea, la idea central de lo que está manejando esta porción bíblica que yo les estoy exponiendo, o que les leí apenas ahorita. La idea central es que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y en ocasiones son palabras duras para nosotros. Pero cuando el Padre te trae a Cristo, no hay nada ni nadie que te impida apartarte nunca de Jesús y su palabra. El creyente no busca en ningún otro lado, porque solo Jesús tiene palabras de vida. Y esta es la idea central que vamos a manejar en este día, y el mensaje de este día lleva por título Palabras de vida. Y bien, quiero que veamos a manera de introducción un poco del contexto de lo que Jesús venía haciendo durante todo su peregrinaje, de lo que el evangelista Juan describe. Ciertamente al llegar a este tiempo que está escribiendo Juan, Jesús tenía ya muchos seguidores. Viendo sus milagros, cómo sanaba a los enfermos, caminaban con él los discípulos, convirtió el agua en vino y todo lo que venían presenciando cada uno de ellos. Pero como siempre, toda persona será probada. Y de esta manera se determina quién es un verdadero discípulo del Señor, quién permanece en la fe y quién no. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, por la respuesta a la palabra de Dios. En el momento que Jesús concluyó con las enseñanzas que venía exponiendo desde antes de alimentar a una multitud, con solamente 5 panes y 2 pececillos, sus discípulos cruzaron el mar de Galilea y ahora se encontraban en la sinagoga de Capernaum. Pero al concluir con las enseñanzas sobre quién es el pan de vida, muchos de sus discípulos deciden retirarse de aquel que los alimentó y presenciaron sus milagros. Recordemos que la palabra discípulo significa aprendiz, ¿verdad? La palabra discípulo significa aprendiz, y alguien que está aprendiendo de otro es alguien que está aprendiendo de otro. De manera que la mayoría de sus seguidores que estaban aprendiendo del Mesías, en cierto momento se retiraron. Y también recordemos que una cosa es querer aprender por nuestra cuenta, y otra muy distinta, el ser enseñado por el Espíritu Santo. Esto es muy importante, pero ahorita lo vamos a desglosar. La Biblia registra que las palabras que Jesús les estaba diciendo eran duras. Así lo expresaron en el versículo 60. De manera que el primer punto a exponer es: ¿quién puede recibir estas palabras de vida? ¿Quién puede recibir estas palabras de vida? Versículos 60 al 62 dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Esta palabra dura en griego, cuando dice duras, esta declaración significa que es una palabra fuerte, una palabra feroz, recia, áspera y ofensiva para muchos tal vez. Al principio todo era dulce para ellos. Recibían los milagros del pan físico, la comida, la convivencia, podían relacionarse con ellos, pero cuando vino la verdad de los hechos que sucedieron para ellos, esta palabra fue dura. Dejó de ser atractiva, ya no era agradable, de manera que muchos se retiraron de la sinagoga de Capernaum, y ciertamente esto define el propósito de Dios para cada uno de ellos. Un comentarista dice que todo el que le seguía y aceptaba sus enseñanzas era conocido como un discípulo. Sin embargo, no todos los que eran conocidos como sus discípulos eran verdaderos creyentes. Ahora, muchos de los que profesaban ser sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Esto es importante, hermanos, dura es esta palabra. No es sencillo, no es fácil. ¿Con esto querían decir que era una enseñanza ofensiva? No era tanto que les costase comprenderla como que les desagradaba recibirla. Cuando dijeron: ¿quién la puede oír? A manera de pregunta, ¿quién la puede oír? Quería decir, ¿quién puede quedarse aquí oyendo una doctrina ofensiva? Aquí quiero compartir otro análisis de un comentarista que dice: lo que podemos observar en estos pasajes es que no todos los que seguían a Jesús tenían una fe genuina. De hecho, Jesús mismo les aclaró que los que entendían sus palabras era porque el Padre, por medio del Espíritu Santo, se los había revelado. De otra forma,
no podrían comprenderlo ni mucho menos aceptarlo. Versículo 60 dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y el versículo 61 dice, pero Jesús estaba consciente de que sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Como diciendo, ¿esto los escandaliza a ustedes también? Y el 62 dice, pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, querido radioescucha, sabemos de antemano que Él es omnisciente. Todo lo sabe, quiere decir omnisciente. Él sabía perfectamente lo que pensaban y lo que tenían en sus corazones, cada uno de ellos. Jesús sabía del conflicto que les generaba el saber que tenía que morir ser levantado al tercer día y después ser ascendido al cielo. Ellos no podían comprender esto, cosa que a ellos no les convenía aceptar tampoco, de manera que toda la atracción que sentían por Él se desvanecía al haberlo considerado su rey, que los iba a salvar, porque este rey ciertamente iba a morir en esa cruz. ¿Quién los rescataría y vendría con poder y así librarlos de todos sus males y conflictos de la vida? Pero por la declaración de que había descendido del cielo y que debía comer de su carne y beber de su sangre, sabiendo Jesús sus pensamientos, les pregunta, ¿esto les ofende? ¿A ustedes también les ofende esto? Esto los escandaliza, dice el versículo 61, y el 62 dice, ¿por qué? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes. Esta palabra no voy a profundizar en esto, pero aquí está declarando su eternidad, su deidad. Jesucristo era Dios y venía de la eternidad y iba a ascender al cielo donde Él estaba antes. Ahora recordemos que Jesús estaba todavía cerca de su hogar y de su familia. Estaba ahí en esa área de Galilea, ¿verdad? Muchos de ellos le conocían, hasta varios decían anteriormente, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José y de María? De manera que muchos se ofendían porque dijo que había descendido del cielo. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo que descendió del cielo? Había una controversia ahí, ¿verdad? Él había nacido de María, ciertamente. Se encarnó en María. Y también les preguntó, ¿qué pensarían si vieran al Hijo del Hombre subir de vuelta al cielo? Jesús tenía bien claro que debía de acontecer todo esto. Lo que les estaba diciendo era muy cierto, pero no todos lo creían. Esto era lo cierto. Al momento de morir y resucitar al tercer día, Él tenía que ser ascendido al cielo. De manera que todo, absolutamente todo, era verdad. Pero ciertamente si eran duras palabras de recibir y de digerir. Nosotros los creyentes ahora lo comprendemos por medio de su palabra y la revelación completa que tenemos de las Escrituras. Pero imagine usted, estas palabras son verdaderamente imposibles de creer cuando no está obrando el Espíritu Santo en la persona. Humanamente no podemos comprender lo que está diciendo, lo cual te hace tener un velo para ver, una barrera que te impide recibirlas con agrado y comprensión hacia tu persona. ¿Qué pensarían entonces de ver aquel cuerpo de carne subir a donde Él estaba primero? Tal vez no comprendían de qué manera estos hombres podrían comer su carne material y beber su sangre una vez que fueran ascendiendo nuevamente al cielo, o que fuera ascendido nuevamente al cielo. Ciertamente, estas palabras son duras también para nosotros. Humanamente, nuestra mente no alcanza a comprender esa magnitud de gloria, la cual manifestó Jesucristo en aquel tiempo y está plasmado en las Escrituras. Tal vez sean ofensivas para algunos, pero solamente en aquellas personas que Dios ha escogido pueden comprenderlas. Y esto es hermoso, porque tú eres escogido por Dios, querido amigo, querido radioescucha, querido hermano, cuando comprendes estas palabras. Por eso la necesidad de este mensaje, que tú sepas verdaderamente y comprendas lo que Cristo está diciéndote. De otro modo, no podríamos comprender estas palabras porque estamos hablando de palabras espirituales. En conclusión de este primer punto a tratar, o tratado, ¿quiénes no pueden escuchar las palabras de Jesús? El que no come de Él y no vivirá, dice. En otras palabras, el que no cree en Él no vivirá. Y esto me lleva a nuestro segundo punto,
Pero antes de esto, vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con ustedes. No le cambie, que ya estamos de regreso con ustedes. Regreso con ustedes aquí en su programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo. Les saluda como todos los viernes su amigo y servidor Marcos Baltasar Díaz, esperando y se encuentre bien cada uno de ustedes, que es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Hoy es viernes 8 de agosto del 2025 y Dios ha sido bueno siempre, ¿verdad? Es bueno cada día podemos levantarnos, podemos respirar y decir gracias, Señor, por tu gran misericordia. Le recuerdo que si usted gusta también mandar un mensaje, hacernos un comentario, pedir oración o simplemente platicar de algún asunto que le inquieta, pues con gusto podemos platicar con usted llamando audiblemente al 753-53-717-01, 753-53-717-01 audiblemente, para que usted pueda hacer una llamada audible. Si usted quiere mandar un WhatsApp, un mensaje escrito o de voz, bueno, también puede hacerlo al 753-177-54. 753-177-54. Y bien, pues hoy estamos con el tema Palabras de Vida. Y decíamos hace un momento, antes de la pausa, que solamente las personas que creen en Cristo y comen de su palabra pueden comprender estas palabras de vida. Y esto es por medio de la conexión que Jesucristo hace por medio de su Espíritu Santo al creer en Él. Esto es una cosa espiritual, no es humana, ¿verdad? Por eso no se puede comprender humanamente, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al punto número 2 hoy, que es: el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que nos da vida. Basado aquí en Juan 60, vamos a estar utilizando hoy otros 3 versículos, que es del 63 al 66 del capítulo 6 de Juan. Dice el 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Estas son palabras de Jesús hablando. Y aquí volvemos a observar la omnisciencia de Jesús. Él sabía que muchos de sus discípulos estaban recibiendo palabras literalmente. Pensaban que hablaban de su carne, literal. Pero en este versículo les aclara que la vida eterna no se consigue comiendo carne, sino solamente por la obra del Espíritu Santo, el cual trae vida en la persona que el Padre ha escogido, y se manifiesta en que sigue a Jesús en cualquiera que sea la circunstancia. Jesús les aclara que la carne no trae vida, sino que el Espíritu Santo es el que da vida eterna. Esto es una aclaración que da Jesús. Lo que quiere decir es que cuando expresa acerca de comer su carne y beber su sangre, se comprendía de una manera espiritual. Es el significado de fe en Él. Entonces, los que aceptan el mensaje recibirían la vida eterna, pero la mayoría de ellos no creían en el mensaje de salvación. Ciertamente, veamos lo que dice el versículo 64. Dice: pero hay algunos de ustedes que no creen. Aquí está Jesús diciéndoles a la multitud que está ahí, y les dice: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que lo iba a traicionar. Bueno, aquí ya más directamente se refiere a sus discípulos, ¿verdad? Pero entre esos 12 discípulos había uno que le iba a entregar. Jesús conoce el corazón del hombre. Él sabía desde un principio que algunos de sus pretendidos seguidores no creían en Él realmente, y que uno de sus discípulos le iba a entregar. Un comentario bíblico dice que naturalmente Jesús sabía todo esto desde la eternidad, pero aquí probablemente significa que estaba consciente de ello desde el mismo inicio de su ministerio en la tierra. Hasta aquí la nota. Y aquí viene algo sumamente interesante, querido radioescucha. Difícil de entender para muchos, incluso para los que son creyentes o somos creyentes. La realidad de la Biblia y lo que enseña la Escritura de acuerdo a la doctrina de la elección soberana. Versículo 5, vamos a ver, 65, perdón. Dice el versículo 65 del capítulo 6 de Juan. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Esto es importantísimo. En este versículo se define la causa
del por qué muchos de los que le seguían durante varios tiempo ahora le abandonaron al escuchar sus dichos y palabras expresadas en la sinagoga de Capernaum. La causa era su incapacidad. Ellos no podían comprender verdaderamente sus palabras, porque solamente se pueden discernir espiritualmente. Es decir, la persona a la cual el Padre no ha escogido no las puede creer, así les sigas o les digas miles de veces algo espiritual, no carnal, no lo podrán comprender hasta el tiempo del Señor. Nosotros debemos seguir predicando la palabra, pero el Señor hace la obra en el corazón de la persona, y es una maravilla cuando lo entiende. La Biblia dice que toda persona nacida naturalmente está muerta en el pecado, y aquí es donde vienen las palabras duras, querido radioescucha, pero sin ninguna intención de ofender a nadie. Estoy solamente exponiendo la palabra de Dios y lo que dice, pero no ofendiendo a nadie. Hablando espiritualmente, la palabra de Dios dice que la persona que no cree en Cristo está muerta espiritualmente. Hablando espiritualmente, quiere decir que no tenemos vida espiritual, sino solo física, antes de que la persona venga a Cristo. En una ocasión recuerdo que un pastor decía que le hiciéramos cosquillas a un muerto, a ver si reaccionaba de alguna manera. Bueno, pues esto es similar a lo que nosotros a veces hablamos, expresamos la palabra de Dios queriendo que todos la comprendan. Sin embargo, solamente el que Dios, y en el momento que Dios dice, esa persona empieza a abrir sus ojos y empieza a observar y a creer y a atesorar la palabra de Dios en su vida. Pero cuando no está la obra de Cristo en su vida o del Padre hacia Cristo, hacia la persona no podrá comprenderlo. Jesús dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido concedido del Padre. Solamente aquellas personas que el Padre trae a Jesús son aquellas que pueden creer verdaderamente y perseverar hasta el fin. Fíjese lo que dice Mateo 13:11. O si gusta apuntarlo, yo se lo voy a leer en esta noche. Mateo 13:11 dice: Jesús le respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Ahí les estaba hablando a otro grupo, ¿verdad? Pero se está refiriendo a lo mismo. Algunos comprenderán y otros no comprenderán. En Mateo Jesús les habla sobre el propósito que las parábolas tenían, y uno de ellos es que el que es de Dios comprenderá los misterios de la palabra de Dios, y el que no es, no lo entenderá, o por lo menos hasta ese momento, ¿verdad? Y seguirá, porque no las comprenderá. Jesús, hablándoles a sus discípulos, les aclaró lo siguiente: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Y en el versículo 13 dice: porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que Jesús dice: nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Quiere decir que ninguna persona que no la haya llamado Dios no podrá comprender las palabras de vida. Para ellos serán duras e imposibles de entender. Juan 3:27 dice: Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ningún hombre puede recibir entendimiento en su mente y corazón respecto a las palabras de vida, porque solamente se pueden comprender si el Espíritu mismo de Dios nos los da a entender. De lo contrario, nunca comprenderemos la palabra de Dios en nuestras vidas, y estas personas son las que tarde o temprano terminan alejándose de Cristo, aunque digan creer en Cristo, por falta de entendimiento en su corazón. Y no es que tú pierdas tu salvación, es que realmente nunca comprendiste y nunca creíste verdaderamente, ibas por otra cosa. Pero para comprender su hermosa palabra es importante de verdad atesorarla en el corazón. Si tú estás sintiendo hoy, si tú estás presenciando, estás escuchando, está penetrando esta palabra en ti, ora a Él y pídele que te dé entendimiento. Y esa es la obra que el Padre hace en el corazón de las personas que creen en Él, para comprender su hermosa palabra. Por eso te digo lo siguiente: si tú estás logrando escuchar las palabras de la Biblia, quiere decir que estás escuchando a Jesús. Y también quiere decir que eres tú un verdadero discípulo del Señor, una oveja suya.
Dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen, pero las que no lo escuchan, aunque oigan la palabra, no la entienden, y si no la entienden, por consecuencia no pueden seguir a Jesús. Es así de sencillo. Por eso lo abandonan, porque lo buscan por sus propias fuerzas, pero realmente no logran comprender lo que Dios les quiere decir en su palabra. Importante dato, querido Radio Escucha. Versículo 66 dice: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Alguien dijo: estos dichos del Señor Jesús resultaron tan desagradables para muchos que le habían seguido, que ahora le dejaron y ya no querían asociarse más con él. Estos discípulos nunca habían sido verdaderos creyentes, tal vez habían seguido al Señor por diversas razones, pero por un verdadero amor o aprecio por quien Él era, no. Hasta aquí el comentario. De manera, querido Radio Escucha, querido amigo, es triste ver cómo la fe de muchos se desvanece al venir las verdaderas pruebas en la vida del creyente. Definitivamente, cuando vienen las pruebas, se puede observar quiénes permanecen y quiénes no. Pero también es muy cierto que con las pruebas es como se afirman y permanecen hasta el fin los verdaderos creyentes del Señor. De manera que si tú escuchas su voz, nunca lo abandones, ni siquiera lo pienses, porque es lo más hermoso que te puede haber ocurrido en esta vida y en la venidera o en la futura. Recuerda, el Espíritu es el que da vida y las palabras de Jesús son vida. No te olvides nunca de esto. Bien, pues hasta aquí hemos visto una clase de personas las cuales decían ser discípulos del Señor hasta que fueron probados de cierta manera y abandonaron la fe que profesaban. Abandonaron al que ellos mismos vieron cuánto poder manifestaba. Sus propios ojos presenciaron actos milagrosos de todo tipo, al punto de convertir el agua en vino, sanar a un paralítico, dar vida al hijo de un hombre de la realeza y alimentar a más de 5,000 personas, entre otras declaraciones que testifican sobre quién era el que estaba con ellos, y sin embargo le abandonaron. Pero ahora vamos a ver a los firmes discípulos que le siguieron. Solo Jesús tiene palabras de vida. Vamos a ver los últimos 4 versículos a exponer este día. Esto es lo que los verdaderos discípulos del Señor pueden apreciar. Ellos saben y han probado las delicias de la palabra de Dios. El Salmos 19:10 nos dice que sus dichos son deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado. Dice que las palabras de Dios son más dulces que la miel, y no una miel de aquella rebajada que venden ahora en los mercados, ¿no? Sino una miel que destila del panal, sacada del panal, de esa que te deleitas cuando la comes. Ahora, ¿cómo podrá el hombre abandonar lo más delicioso que ha probado de la palabra que trae vida a su alma y luego abandonarla? Voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Cómo podrá el hombre abandonar lo más delicioso que ha probado, o lo más apreciado que ha probado de la palabra que trae vida a su alma, y luego abandonarla? Esto no es posible, porque la misma palabra ha traído vida al alma que estaba muerta en otro tiempo. Ahora tiene vida, y ya no está esclava al pecado. Veamos lo que dice el versículo 67 en adelante. Entonces Jesús les dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? ¡Wow! ¡Qué palabra, hermanos! Después de ver la reacción de los 12, aunque no les impresionó para nada Jesús la reacción de los que decidieron irse, puesto que Él sabía lo que sucedería, Jesús sabía, Jesús les hace la pregunta ahora a aquellos que Él mismo había escogido por mandato del Padre, y les dice: ¿acaso también ustedes quieren irse? Y Simón Pedro, dice el versículo 68, que Simón Pedro le contestó, le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Al llegar a este punto, Jesús se volvió a los 12 y los retó con la pregunta de si ellos también querían abandonarlo. Recordemos que Jesús conoce el corazón del hombre y sabe quién es un verdadero creyente y quién no. Dice el versículo 70, Jesús le respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12?
y sin embargo uno de ustedes es un diablo, un acusador, el que lo iba a entregar. Y dice el versículo 71, él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Aquí, querido radioescucha, lo impresionante de todo, y en esto podemos concentrarnos el resto del mensaje, en lo que Dios tiene para nosotros. Debemos afirmarnos en estas verdades bíblicas que son pilares o raíces que nos afirman en lo que Cristo es para nosotros. Como podemos ver, Jesús les preguntó a aquellos que Él mismo había llamado a seguirle, y la mayoría de ellos eran pescadores, como ya lo habíamos visto anteriormente, y sabiendo que todos se habían retirado, les preguntó a los 12 discípulos, ¿qué? ¿Ustedes también quieren irse? Hermanos, en las luchas, circunstancias difíciles, es donde casi siempre se determina con quién es con el que puedes contar verdaderamente. ¿Te has fijado en eso? En las luchas, en las circunstancias difíciles, es donde casi siempre se determina con quién es con el que puedes contar verdaderamente, o quiénes son verdaderamente. Veamos, ¿cuáles fueron las palabras del apóstol Pedro en ese momento? Que Jesús les preguntó si ellos también querían irse. Las palabras de Pedro fueron, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Y quiero llevarte a pensar sinceramente, si alguno de nosotros, al ver que muchos que se dicen ser cristianos abandonan la fe, a estos hermanos ya en algún tiempo no los vemos en la iglesia. Algunos definitivamente ya no regresan, y me refiero a la fe en Cristo, no a un edificio donde nos congregamos, ¿verdad? Pregunta, ¿una persona que el Padre ha traído a Cristo podrá abandonar la fe de su Señor? ¿Qué piensa usted? Si la palabra de Dios dice, la palabra de Dios es fiel y verdadera, y dice que todos los que el Padre le da a Jesús, ninguno se perderá, sino que lo resucitará en un día futuro. Dios promete y nos afirma en cuanto a la seguridad de nuestra salvación, y Dios no es hombre para mentir. Esta es otra verdad. Entonces tenemos el ejemplo de los 12 discípulos. Todos ellos perseveraron hasta el fin. Y usted dirá, sí, hermano, pero si Jesús que escogió a 12, pero solo 11 fueron salvos. Porque, bueno, es muy cierto, pero Judas Iscariote no fue salvo y también fue escogido por Jesús. Pero la respuesta entre Judas y los demás, la diferencia es porque Judas fue escogido para esto mismo desde el comienzo. Para que él, de parte de esos 12 discípulos, uno no iba a ser genuino, iba a ser el que iba a entregar a Jesús. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, la soberanía de Dios. Entonces tenía que haber alguien quien estuviera entre ellos y entregara a Jesús. Esto es lo que plasma la Biblia. O sea que Dios no se equivoca, ya estaba plasmado. Para que se cumpliera al pie de la letra el propósito del Señor de morir en la cruz del Calvario. Y para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, el corazón de Judas sí fue expuesto. La Biblia enseña que un verdadero discípulo del Señor, su perseverancia en Cristo, se manifiesta hasta el fin de sus días sobre la tierra. Permítame citar la Escritura en Romanos 8:1 en adelante. Vaya conmigo, por favor, o solamente apúntelo por ahí si no tiene su Biblia usted a la mano, ¿verdad? Voy a dar lectura a la Nueva Biblia de las Américas. Dice, es un lenguaje un poco más claro en cuanto al idioma. Dice el versículo 8, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliere en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte,
pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Querido radioescucha, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y en ocasiones nosotros podemos llegar a creer que por ir al templo los domingos ya estamos agradando a Dios, aunque toda la semana vivamos en la carne y no en el Espíritu. Déjame decirte que ahí hay un problema y necesitamos urgentemente examinarnos a la luz de las Escrituras, porque entonces esta persona está viviendo en la carne y no en el Espíritu. Y esto significa que tal vez en la primera palabra que se tenga dura o áspera para tu vida, que se te haga dura o áspera para tu vida, tal vez también digas como estos discípulos anteriores: esta palabra es dura, ¿quién puede escucharla? Porque no se acomoda a tus necesidades, y entonces decidas abandonar a Cristo. Fíjense lo que dice Romanos en los versículos anteriores, como leímos, porque la mente, el 7, versículo 8-7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí quiero hacerte una pregunta: ¿cómo estás viviendo tu vida? Permítame sugerirte algo que puedes hacer. La pregunta es: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿En la carne o en el Espíritu? ¿Eres creyente o no eres creyente? Apunta si tienes cómo hacerlo, por favor. En estos versículos examina tu vida a la luz de las Escrituras. Esto es entre tú y el Señor. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. El punto aquí, querido radioescucha, es que solo Jesús tiene palabras de vida. ¿Está usted de acuerdo con lo que dice la Escritura? ¿Que solo Jesús tiene palabras de vida? Vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida regresamos con usted aquí en su programa Nuestro Diario Vivir. Bien, ya estamos de regreso con ustedes desde su radio favorita, Radio Vida 105.1 FM. Hoy el tema de hoy, como les decía hace un momento, es palabras de vida. Pero ¿cuántas de estas palabras de vida practicamos nosotros, los creyentes, o aquel que dice conocer de Jesús o ser cristiano? ¿Hasta cuándo o dónde o qué momento practicamos estas palabras de vida en nuestra vida, en nuestro diario vivir, verdad? Permítame seguir dando lectura a lo que estamos viendo en Romanos capítulo 8 en adelante, donde nos habla de que si estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu. Cuando nos está hablando de la carne, estamos hablando de una manera no espiritual de vivir, una manera natural, social, agradable al mundo, a la gente, normalmente. O sea, no hay ningún problema con la sociedad. Pero ¿qué en cuanto a la palabra de Dios dice? Recordemos que la sociedad cambia a cada momento y contraria cada vez más a la palabra de Dios. Entonces, esta es la definición o lo que quiero presentarte a manera de comprender qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu. Romanos 8:9 nos aclara un poco de esto y nos dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues si ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos,
Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él hasta el fin de que también seamos glorificados con Él. Bien, una lectura un poquito larga, ¿verdad, amados hermanos? Pero déjeme, compañeros y radioescuchas, pero permítame expresarle, la persona que está en Cristo no ha recibido un espíritu de esclavitud para no poder continuar con lo que Dios demanda de su palabra, sino todo lo contrario. Debemos perseverar hasta el final, porque no somos deudores de la carne, sino del Espíritu. Pedro sabía a quién había creído y inmediatamente dijo: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedro contestó: Señor, ¿a quién iremos? Y aquí es donde quiero llevarte más allá y que tú mismo o tú misma te hagas esa pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta para con Él? ¿Cuál sería tu respuesta si Jesús viniera a preguntarte en una situación similar o difícil y te hiciera la pregunta: ¿tú también quieres irte? Ponle tu nombre. La respuesta de Pedro fue: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Esto es lo que debe afirmar nuestros corazones. No existe ningún nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. ¿A quién iremos? Tú y solo tú, Cristo, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos cuando en el transcurso del tiempo nos veamos pecadores y necesitemos la firmeza de su aprobación para con nosotros? Solamente Él tiene palabras de vida. Isaías 43:25 dice: vea cómo la palabra de Dios no solo nos confronta para ver en qué estamos fallando para con Dios, sino también nos da firmeza de las promesas y el perdón que Cristo nos ha otorgado, sabiendo que en el transcurso del camino le fallaremos, pero podremos venir a Él en perdón. No somos perfectos, pero sí podemos vivir en el Espíritu cada día caminando más y más. Isaías 43:25 dice, aquí está hablando el profeta Isaías por medio de Jehová de los ejércitos, Dios mismo: yo soy el que borro yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Estas son genuinas palabras de vida que el creyente debe abrazar y afirmar en su corazón. Esto te llevará a tener una identidad bien definida en Cristo Jesús. Sus palabras son vida y se conectan con nuestro espíritu para así llevarnos a la firmeza de quiénes somos en Él y de qué manera comportarnos en esta vida. Te aseguro que lo que describe la palabra es vivir en el espíritu y no en la carne. Pero alejados de Cristo, ¿cómo podemos vivir en el espíritu? Por eso la decisión de Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iremos cuando nos sintamos desesperados? ¿A quién iremos cuando nos sentamos en ese problema, presentemos o estemos en ese problema, en esa situación? ¿A quién recurriremos con fe? Solamente Cristo te puede dar un consuelo verdadero y genuino y eterno. Sigamos adelante en Cristo, querido hermano. Y a ti que no conoces de Cristo, querido radioescucha, tú que me estás escuchando en esta noche, que no conoces de Cristo, pero que este día, hoy, está redarguyendo tu corazón o estás comprendiendo palabras que antes no entendías, te invito a venir a Él, porque solo Él tiene estas palabras que te harán vivir eternamente y te darán paz en tu corazón y en tu alma. No existe nadie que tú puedas confiar y te pueda dar vida eterna más que Cristo Jesús, Señor nuestro. Ha sido un verdadero placer haber podido llegar hasta donde te encuentras en esta noche. Te mando un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando hoy y también a los que nos ven por medio de las plataformas allá en Facebook, YouTube o que también pueden conectarse ahí en las diferentes plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcast, Deezer, Spreaker y diferentes plataformas como Amazon Music y en la página web también al
.radiovida1051.com. Si quieres meterte ahí también, explorar ahí en la plataforma, www.radiovida1051.com. Tú puedes ahí ver los beneficios que tiene también Radio Vida para ti y escuchar no solamente en vivo, sino escucharlo en vivo en diferentes partes de la República o diferentes países, ¿verdad? Bueno, pues les deseo que Dios les bendiga grandemente en esta noche, que la paz de Cristo reine siempre en sus corazones. Nos vemos la próxima semana. Se despide de ustedes su amigo y hermano en Cristo, Marcos Baltasar Díaz. Un placer poder haberles saludado.